Buenas, 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 buenas. ¿Cómo anda toda la troupe virtual? ¿Qué se cuenta por ahí? Acá estamos, mate de por medio. Este, muy nevado afuera. Muy nevado afuera. Así que imagínense que no está fácil andar. Con lo cual está bueno que estemos acá atando, ¿no? ¿Eh? Así que bueno, buenas tardes a todos. Ahí Tocayo, Lucianito, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué se cuenta toda la gente? Luquitas, qué laburito hoy que tuvimos que hacer ahí con toda la nieve, papá. Carlitos, Guille, ¿cómo andan? Obviamente con la patrona acá que me asiste, Javi. Fernandito, ¿cómo andás, Fer? Qué gana de ir a pescar a la boca, ¿no? Fede, desde allá, desde Aluminé, Fede, vos debes estar tapado de nieve. ¿Qué hace de Pelú? Hoy no pudiste ir a pescar, está áspero mal. Bueno, Claudito Napolitano, Lili, ¿cómo andan? Bien, qué bueno, qué bueno verlos a todos. Acá la patrona me sigue cebando mates y yo, sé con y vamos a atar algo. Bueno, como siempre, la idea es no solo atar un patrón, Gaby, Distilo, ¿cómo andás? No siempre es atar un patrón, sino es contar un poquito de dónde apareció esa mosca y un poquito de historia, ¿no? Siempre alguna mosca que trae algún recuerdo, que trae, no sé, alguna anécdota, sobre todo. Una de las cosas que me quedaron bastante grabadas en este grupo es que cuando Gaby Distilo me invitó allá por noviembre más o menos, me dijo que la premisa de publicar alguna foto de pesca o alguna foto de alguna mosca o algo que tuviera alguna anécdota, alguna cosa escrita que describiera un poco, que diera alguna idea, ¿no? ¿Cómo andas, papá? Entonces, estuvo bueno que con el tiempo y con este atado que se fue dando, siempre fuimos contando algo, ¿no? De la mosca, de dónde vino, cómo surgió y ese tipo de cosas. La idea, la idea de hoy fue atar una seca, Eh, una seca bien chiquita, dado que así Beto Moscardi no me las roba, porque siempre me las termina robando. Este, siempre me termina robando todas las moscas. Terminan siendo todas moscas Palimay y me las termina robando todas. Entonces, para evitar eso, vamos a matar moscas en anzuelo 14 o en anzuelo 16. Marce, Siegler, ahí está el capo del atado de secas. Pero bueno, esta seca, más allá de que era una mosca que eh, ya estaba en algunos catálogos, ¿no? Allá por el principio del año 2000, eh, un amigo, un muy amigo, Javier Aramina, que probablemente esté por acá dando vuelta, eh, que vivíamos en un grupo de bungalows que se llamaban Los Poncho Negros, a donde también vivía Diego Flores y vivían algunos otros amigos que estudiábamos en la universidad. Eh, no teníamos internet, ni mucho menos, no había las posibilidades que hay hoy, ¿no? Mario, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá, Santi, también ahí, apoyando siempre. Y posterior a eso, él se muda de ahí, se va a vivir al kilómetro 4 y bajaba casi todos los días a pescar ahí a la zona del frente al automóvil, a la estación de servicio, a la YPF, que hay un playón grande, la gente de Bariloche lo conoce, es un playón muy grande que hay que se forma de piedra, que cuando baja un poquito el agua queda casi el borde del beril y está muy accesible y la verdad que hay un lugar hermoso para ir a pescar. Y cuando no, podés ir saltando entre las piedritas y llegás. Bueno, este amigo Javier Amina, viendo que las truchas muchas veces antes de una eclosión muy marcada empezaban a comer en donde no sacaban la boca fuera del agua, no cabeza, lomo, cola.
el tailing ese que hacen las truchas en el lago, cabeza, lomo, cola, y empiezan a comer, y uno no ve nada en superficie que está comiendo, es porque obviamente están comiendo por debajo de la película. Están comiendo ese momento mágico que tienen las efímeras, que nosotros podemos denominar como emergente, ¿no? Es el momento en donde la ninfa deja de ser ninfa, básicamente, empieza a transformarse, rompe la parte superior del exoesqueleto en la zona del wing case, en la zona del esbozo alar, donde está desarrollando las alas, y sale. Primero sale el lomo, saca la cabeza y empieza acá las patas y empieza a salir de esa cáscara donde él estuvo un año dando vuelta. Ese momento es muy crucial porque las truchas tienen al insecto muy pero muy vulnerable. Muy vulnerable. Están a merced de ellas. Entonces las truchas solamente lo único que tienen que hacer es acercarse a la superficie y apenas con un pequeño sorbido y movimiento hacia adelante, nadando, van comiendo esos insectos. Este amigo, después de ver todas esas cosas, llega a la casa y con los materiales que tenía, porque tampoco era una persona que tenía una gran cantidad de materiales, en ese momento ninguno de nosotros teníamos una gran cantidad de materiales. Creo que si nos juntábamos entre los tres, entre Diego, Javier, otro amigo que estaba al lado, Rodolfo García y yo, creo que no juntábamos ni una tercera parte de los materiales que tengo hoy. Ni menos, ni una cuarta parte. Entonces con los poquitos materiales que tenía, algún pedazo de ciervo que había conseguido de alguien que había cazado y se lo había dado, algunas plumas y algunos materiales sintéticos, desarrollé una mosca que, sorpresa hoy, ¿no? Que tenemos acceso a todo, es una mosca que ya estaba diseñada hace muchos años, que era una cripple. Era básicamente una mosca en donde tiene la parte de lo que sería el abdomen y la cola de algún material levemente natural, con un pequeño ribete de alambre, y que después con un mechón de pelo de ciervo y un hackle genera que la mosca flota en esta posición. No, no así el anzuelo, sino en esta posición, en donde queda el penacho hacia arriba y la otra parte hundida. Bueno, Javi no sabía de todas esas cosas, pero lo que hizo fue agarrar un Davin natural, porque era el que tenía, que generalmente pescaba mucho con ninfas, entonces tenía Davin natural, y lo que hizo fue hacer una pequeña colita de Davin natural y después hacer un poquito, un cuerpito de Davin muy finito, también del mismo Davin natural, y después, obviamente, el mechón hacia arriba, de pelo de ciervo y un hackle, que era lo que hasta ese momento todos usábamos para dar sustentación a una mosca. Ciervo y un hackle. Casi todas nuestras moscas eran ciervo y hackle, como una Cádiz, Paulito, como algún otro emergente, como una comparadam o algo por el estilo. Siempre de esa manera imitábamos las mayflies. Entonces se me ocurrió atar esa mosca. Con el tiempo yo tomé mi versión particular, lo mismo que lo hizo Guillermo Mirena, otro amigo, Diego Flores también. Por ejemplo, Cristian Mami en una de sus revistas de 0 a 14 la ata, la mosca, y le hace una versión muy particular en donde hace una especie de dabbing brush sobre un hilo, con eso hace la cola y con eso mismo después enrolla y hace todo ese abdomen y lo peina hacia atrás y queda todo como un mechoncito hacia atrás. Y cada uno fue tomando alguna versión. Por ejemplo, yo en vez de atarla en un anzuelo recto, la ato en un anzuelo curvo, ¿no? Un anzuelo curvo, esto sin rebaba, muy de nuevos estilos europeos. Hace mucho se conseguían unos de Orbis, ¿no? Que venían sin rebaba, tipo Scat, muy chiquititos, y yo los ataba con ese anzuelo porque me gustaba, porque generaba esa penetración del culito adentro del agua. Bueno, entonces, a raíz de todo eso, es una mosca que, la verdad que cuando diga el nombre, muchos
que la conocen y que la usan la van a reconocer, es la K4. ¿Por qué K4? Porque él pescaba en el kilómetro 4. Entonces en el kilómetro 4 ahí surgió la K4. Y la K4 es una mosca emergente que la verdad que la he usado en muchísimas situaciones, no solo en el lago, no solo en el limay, en las eclosiones de mayflies a principio de temporada, en fin de noviembre, diciembre, cuando empiezan a eclosionar. Es una mosca terriblemente eficaz en número 14, número 16, hasta inclusive en un 12. En el coyuncura, en el aluminé, en el malleo, en cualquier lado que lo he usado, la K4 paga. Es impresionante. Rafa, querido, ¿cómo estás? ¿Qué papá? Así que bueno, es una mosca bastante simple, bastante sencilla. Si da el tiempo voy a atar dos. Voy a atar una como es la original y después voy a atar una como la versión que yo ato y que más me gusta. Vamos a acercar un poquito la cámara. ¿Qué haces, Fran? Qué suerte hoy que no están todos estos acá porque el otro día pasaban por atrás mío, aparecieron los Muppets. Fue un desparramo. Bueno, vamos a sacar los comentarios. Vamos a achicar bien ahí. Ahí se ve bastante mejor. Bien. Como yo les decía, yo uso un anzuelo curvo. Bien. Estos anzuelos. Vamos a agarrar con una pincita si lo ven bien. Este anzuelito, así. Este anzuelito curvo me gusta más porque queda con esta posición en el agua y tiene muy pero muy buena clavada. Entonces ahí estamos. Voy a usar un hilo 8-0 bien finito, como en todas. Esperen que me quedó flojito. Ahí está. Como en todas las moscas, obviamente empatillamos. En esta vamos a ir. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande todavía. Bien, ahí está bien en el medio. Y en el caso de Javier, lo que hacía era agarrar un Davin natural. Él usaba un Davin de liebre, que yo acá no tengo ninguno. Pero yo voy a usar un Davin Davincito verde. Voy a agarrar un mechoncito, lo que hice fue estirarlo para que quede, ¿no? Para que quede. Si me queda muy largo, después yo puedo, estos Navin así, al no tener puntitas, si yo agarro, por ejemplo, de una oreja de liebre, agarro un mechoncito y lo pongo, lo que me genera es que después no lo puedo cortar, ¿no? Los Davin de sintéticos sí lo puedo hacer, entonces es más práctico, más fácil. Vamos a agarrar un alambrecito de cobre para hacer un pequeño ribete, ¿no? Bien finito, porque tampoco le queremos agregar demasiado peso, y no lo voy a poner desde adelante, sino que lo voy a poner ahí atrás. Y ahora vamos a atar un Davin. Vamos a ir poniendo hacia adelante un abdomen bastante fino,
No tiene que ser exageradamente grueso. Acuérdense que es el esqueleto que está dejando el insecto. ¿Por qué? Porque la mitad del insecto ya está afuera, entonces no es demasiado grueso. Vamos casi hasta adelante, hasta que nos quede aproximadamente un tercio del anzuelo. Ribete hacia el sentido contrario, espaciado, no muy juntito para no generar demasiado peso extra. Ahí. Y la mejor versión con pelo de ciervo, lo que hacemos es agarrar un pelo de ciervo seleccionado, un buen pelo de ciervo, ¿no? Si vamos a utilizar alguno que conseguimos de alguien que fue a cazar, siempre acuérdense que el ciervo, si alguien les va a traer pelo de ciervo, pues dice, che, voy a ir a cazar, ¿querés que te traiga un pedazo de pelo de ciervo, de cuero, porque vos atás mosca? Pídanle que se tome el trabajo de sacar un pedazo del cuero de la zona. Lo ideal es que sea de hembra porque tiene una mejor calidad de pelo, y el pelo tiene que ser de la zona del cuarto trasero, de la mitad del cuarto trasero, no llegando hasta la panza, sino que de la mitad, no de arriba ni de abajo, sino de la mitad, y del lado donde no se acuesta. No se rían, los ciervos son rumiantes, y los rumiantes se acuestan siempre del mismo lado, como las vacas. Entonces, del lado donde no se acuesta, justamente es el lado que está menos dañado el pelo y va a tener mejor calidad. Bueno, enrazamos bien el pelito para que nos quede bien. Una cosa importante cuando usamos un hair stacker es que de acuerdo al lado donde van a ir las puntas de los pelos es para donde abrimos. Si nosotros vamos a usar estas puntitas mirando hacia adelante, lo abrimos así. Si estuviéramos atando una Cádiz, lo vamos a abrir al revés. ¿Por qué? Porque de esa manera yo ya lo tomo acá, ya lo tomo así, lo cambio de mano y no necesito darlo vuelta. Si yo lo tuviera del otro lado, tengo que darlo vuelta, y esto es una complicación, pasarlo de una mano a la otra, sin que se nos desparrame todo. Vamos a sacar aquellas fibras que están rotas o dañadas o quedaron muy largas y no se enrasaron. El largo normalmente es un poco menos del largo del cuerpo. Ahí está perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es apoyarlo en ese lugar. Tratar de meter un poquito los dedos sin soltarlo. Lo que hago es apretarlo y asegurarlo, ¿no? Asegurarlo en el lugar como si atáramos una Cádiz, sin soltarlo para que no se nos gire. Y la parte de atrás, sin soltar, voy a meter la tijera ahí, pero no lo voy a cortar del todo al ras. Fíjense que estoy dejando una porción importante. Esa porción importante es parte, imitaría parte de ese cuerpo del insecto que está saliendo. Levanto el pelo de adelante, ahí, y doy un par de vueltas por delante, para generar que el penacho se pare un poco. Ahí ya tenemos prácticamente la mosca terminada. Puedo cortar por debajo un poquito si me quedó demasiado largo. Acomodarlo. Quedó demasiado largo. Puedo hacerlo más cortito, más delicado. Pero lo bueno es que lo puedo recortar después. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar una pluma para hacer un hackle, que va a ser
básicamente en ese lugar. Siempre recuerden seleccionar una pluma sin sacarla del cuero. Se pone por debajo y la doblamos, y lo que buscamos es que sea mínimo de la apertura del anzuelo, una vez y media. Para una mosca de estas está bien. Una vez y media sería lo ideal. Quiere decir que esa pluma es corta. Entonces vamos a buscar otra de un poquito más atrás. Esta casi que también. Bueno. Pelamos la parte blanda de la pluma, porque esas partes blandas de la pluma, de la parte de atrás, lo que van a hacer es que, como son blanditas en el agua, van a terminar penetrando en la superficie y nos van a hundir la mosca. En cualquier mosca seca, ¿no? Bueno, peinamos un poco hacia atrás. Del lado de color brillante hacia nosotros. Y ahí en ese lugar atamos la mosca. Atamos la pluma, perdón. Voy hacia adelante, a mí me gusta asegurarla adelante un poquito. Y lo que hago generalmente, si lo encuentro, es hago un nudito. Bueno, hacemos un nudito a mano. Yo hago un nudito ahí para evitar que, como es un anzuelo curvo y tiene caída, se me salga el hilo. Bien. Puedo eventualmente, si quiero, agarrar un poquito de Davin y ponerle un poquito de Davin ahí, darle una vueltita de Davin y una vueltita adelante para darle un poquito más de cobertura de todo. Pero como le vamos a poner una pluma en el lugar, ahí, en ese lugar, atrás del penacho, yo le doy 4 vueltas. 4 vueltas. Levanto un poquito. Y ahí paso por debajo del hilo. Levanto el mechón de pelo. Y ahí ya queda bien atada. Bien. Y ahí se terminó la mosca. Nudo final. Y ahí básicamente se terminó. Vamos a cortar unos pelitos de arriba, el hilo, y ahí se terminó nuestra mosca. Ahí tenemos la mosca terminada. Cortar un pelo acá feo, con la colita. Nosotros podríamos usar, por ejemplo, una pluma, una fibra de hackle, una fibra de pluma, una fibra de marabú gris, un par de fibritas de marabú gris atrás, de colita, y enrollar el resto y pasarle, y eso también nos va a dar mayor absorción de agua. Y si no, de un schlappen gris, yo agarro 3 o 4 fibritas de estas. Ahí está Javier Amina. Agarro 3 o 4. Javier Amina, qué grande, ahí está el creador de la mosca, Javier Amina, el creador de la mosca, en su momento un capo. Y agarramos un mechoncito de esto, ¿ven? El schlapp en la parte blanda nos va a generar esa absorción de agua, con lo cual la mosquita va a meter el culo en el agua. Si le ponemos algún material sintético, si le ponemos una colita de pelo de ciervo, va a flotar como una seca, y nosotros necesitamos que se hunda, que quede inclinadita para que esa mosca cumpla la función
de un emergente, ¿eh? Entonces, lo podríamos hacer con esto en la cola, tranquilamente, y hacer con el resto, enrollar hacia adelante y pasarle el alambre, y queda perfecta también. ¿Qué hace Fer? Qué grande, Gaby, ¿eh? ¿Cómo anda Fer, Fer querido? La chascuda de Fernando Mozo también. Esa es la misma mosca, básicamente, ¿eh? Yo personalmente, y que Javi me perdone, yo le corto todo el hacker por debajo. Porque me gusta que al tener penetración en el agua, la mosca utilice esta zona de flotabilidad. Ahí la mosca va a flotar así en el agua, ahí, apoyada de esa forma. Entonces va a hundir bien la otra parte y va a quedar en diagonal. Si uso, lo he visto, que usando todo el jaque la mosca queda muy parada, bien paradita, con el anzuelo bien hacia abajo. La mosca queda de esta forma en el agua, así, lo cual obviamente imita mucho más ese estadio de emergencia, ¿no? De las efímeras. A mí me gusta que quede más diagonal de esa manera, y la clavada, estando el anzuelo abajo del agua, la clavada es inminente. No hay manera de que la trucha no le dé y le pueda llegar a errar. El anzuelo recto tranquilamente queda perfectamente igual, ¿no? Yo le hago algunas modificaciones. Vamos a atar otra. El anzuelo que estoy usando es un anzuelo un H300 de Hanak, pero tranquilamente podemos usar un Kona, hay un montón de modelos diferentes que podemos llegar a utilizar para esta mosca, ¿no? Incluso hay uno de Mustad también, andan todos bien, siempre y cuando sea un anzuelo que se banque una seca, ¿eh? No hay anzuelos curvos para Scud que son ¿cómo se llama? Que son para ninfas y esos se hunden. Fede, esas eclosiones increíbles, increíbles ahí abajo de la desembocadura del Quillén en el aluminio. Atar la versión con la plumita, que es la que yo también vengo atando hace un tiempo. Esto porque queda como despelechado, un despelechado lindo, y que eso también hace un efecto interesante. Dice, buenísima mosca para pescar una tarde sin viento en unos juncos. Dice Lean. Yo lo que hice fue lo que me sobró de la fibra, enroscarlo hasta llegar ahí. Y obviamente también le pongo un poquito de Davin. Agarro un Davin gris. Davin gris, acá está. Vamos a poner el alambrecito que me va a generar mucha menos cantidad de volumen en las plumitas esas atrás. Antes de ponerle el mechón de pelo, le pongo un poquito de, como una bolita de Davin. Sí, Rafa, el anzuelo ese es una masa. Y creo que, mira, estos son los últimos que me quedan de esos que vos me habías dado.
Ahí. Siempre también es interesante, por ejemplo, en la versión que yo hago, le pongo algo que me genera mejor visual, ¿no? Muchas veces cuando ato esta misma mosca en anzuelo 16, para esas eclosiones de marzo, abril, de mayflies que hay, que son muy poquitas la cantidad de mayflies que hay. eh, El cafrón de la pesca con mosca. ya estoy casi Gandalf, boludo, en cualquier momento, ¿eh? ¿Eh? Ahí. Y yo lo que hago es suplementar, combinar con otros materiales. Por ejemplo, con CDC, un CDC de color, un CDC, ¿cómo se llama? Que me dé mayor visual, un CDC de colorado o algo por el estilo. O atarla, por ejemplo, toda con CDC blanco. Eh, ¿Cómo se llama? Con CDC blanco. Y después ponerle alguna tonalidad de otro CDC. Eso la hace muchísimo más flotable también. Ahí. Ahí estamos. Cortamos ahí atrás. Vamos a levantar ahí un poquito. Y algo que genera una visual muy grande y muy buena es el Antron Yarn. Entonces, sobre todo piensen que yo ato mucho también, no solo para mí, sino para clientes. Y muchas veces el ojo que tiene uno, que ya está habituado, José Luis, ¿cómo va? Para vos, José Luis, tengo que atar como 15 o 20 todas en una misma tira para que puedas pescar en el Limay con esta. Un crack de la pesca de fin de temporada. José Luis Lani ha sacado uno pescado en el río que no tiene nombre. Bueno, ven, yo le pongo un poquito de Antron ahí antes de la pluma. Alguien que llegó tarde dice, ¿qué usaste para la cola? En este caso la cola la usé, lo que usé fue una pluma, un schlappen de gallo, y agarré un mechoncito, ahí usé la puntita para la colita y el resto lo fui enrollando. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar otra pluma de Hackle y le vamos a poner este cuerito, ya no quiere más Lola. Ahí pelamos bien. Cortamos el excedente. Nudito. Ahí. Y el hacklecito. Cuatro vueltitas. Cortamos ahí el excedente. Otro nudito.
Y ahí quedó también lo mismo. Cortamos por debajo. Y bueno, y esta mosca, como le digo a mis alumnos, hay que atar 536.000 en 2 o 3 tonos y en 2 o 3 números de anzuelo. Porque esta mosca es una mosca muy pescadora. Fíjense qué diferencia hay en cuanto, acá les voy a mostrar la misma, pero sin el antrom. Fíjense, en la misma mosca y en un día o a última hora, en un lugar donde es más difícil la visual, porque tenemos tenemos, ¿cómo se llama? El sol sobre nuestras caras, o tenemos ese reflejo sobre el agua que nos genera un brillo y que no terminamos de ver algo tan chiquito o más chiquito todavía, de color natural, con ese antrom arriba, hay una visión mucho mayor. Y fíjense que por debajo, que es la visual de la trucha, estamos viendo exactamente lo mismo. Prácticamente el fucsia no se ve, que es lo que la trucha termina viendo, ¿no? Entonces, ese color nos ayuda a nosotros a ser un indicador y obviamente tener más posibilidades de poder pescar. Vamos a agrandar un poquito de vuelta. Entonces, ahí estamos. Bueno, básicamente un emergente es una mosca recontra pescadora. No hay siempre que esperar hasta que empiecen a eclosionar y comer. ¿Por qué? Acuérdense, piensen una cosa. El insecto que está en el mismo medio donde está el depredador es depredado